Hola, bendiciones, querida familia, un fuerte abrazo para ti y para cada una de las personas que semana a semana se conectan con nosotros en este espacio del Ministerio Semilla de Vida y en esto al que hemos denominado el Seminario de Fe Convincente, para demostrar, para mostrar y para tener muchos más argumentos acerca de lo que tú y yo creemos, básicamente con dos grandes propósitos. El primero de ellos, para que cada uno de nosotros tenga una fe soportada en algo más que la emoción, soportada en la razón, soportada en fundamentos estables y sólidos, para que nadie te mueva de tu modo de pensar. Esto es importante porque sabemos básicamente que tenemos enemigos, detractores. La fe tiene enemigos, el evangelio tiene detractores. Por eso, en segunda instancia, necesitamos aprender para dar una respuesta convincente a aquel que demande razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. Hoy es nuestra tercera, semana con este tema. Estuvimos en principio hablando de la importancia, de por qué era importante que cada uno de nosotros pudiera comprender, entender la importancia de tener una fe sustentada. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar de la existencia de Dios y en ese instante tuvimos la ocasión para estudiar las fuentes del conocimiento, de dónde es que ha brotado el concepto de Dios. Porque algunas personas suponen que creer en Dios es algo que ha sido impuesto por la, religión. Y de esa manera, en el ámbito y en el anhelo de rebelarse ante todo concepto religioso, institucional, pues simplemente han atacado el concepto de Dios. Pero es importante que aprendamos que la existencia de Dios o el que tú y yo hoy hablemos de Dios no se debe únicamente a que hubo una influencia espiritual y religiosa que de alguna manera imperó en nuestras culturas. No, es importante que entendamos que el concepto de Dios brota de 4 grandes fuentes. Lo decíamos la semana pasada. El primero, la intuición, como un elemento que dice que el ser humano concibe en su propio interior la existencia de un ser supremo. La tradición, sí. La tradición remota, la presente, hablábamos en su momento de que ese concepto de Dios no es algo que ha sucedido o que ha surgido en los últimos años, no, esto es algo que ha sido notorio desde el origen mismo de la raza humana. Desde entonces se ha hablado de Dios y el hecho de que la existencia de Dios o la presencia de Dios haya estado allí en medio de la condición humana, eso obedece a que la tradición dice, como Dios lo reveló en su instante inmediato y posteriormente a través de nuestras sucesivas generaciones, hasta el día de hoy hemos podido hablar acerca de Dios. Así que creer en Dios no es un asunto de hoy en día únicamente, esa ha sido una constante más bien de algo que ha venido desde el comienzo mismo de la humanidad en la tierra. La razón es una prueba de la existencia de Dios, es una evidencia, es la razón que algunos han pretendido tomar la razón como algo superior a la fe, cuando sí es importante que entendamos que la fe es una fuente de la existencia, del concepto de Dios, pero la razón no riñe contra la fe. Se nos ha vendido esa idea de que quien tiene razón anula la fe y que quien tiene fe debe anular la razón. Y no, la fe es superior a la razón, pero no es contraria a la razón. Y bueno, por eso les decía en su instante que muchas personas, muchos científicos, gente de altísima alcurnia intelectual, han sido personas que han defendido el concepto de Dios. Así que se puede decir que la ciencia misma es más creacionista que cualquier otra cosa. De modo que es importante, y decíamos, si usted quiere mirar un poquito ese tema, vea la semana anterior, el tema número 2, y allí vamos a hablar de todos esos científicos que históricamente han hablado
de la existencia de Dios. También decíamos que la revelación es una fuente de ese conocimiento. Y en primera instancia dijimos que Dios decidió revelarse. O sea, Dios no solo nos creó, Él se reveló a los hombres. Ahora, ¿cómo se reveló Dios? Dios lo hizo de tres maneras fundamentales. La primera de ellas, a través de la naturaleza. La segunda de ellas, a través de las escrituras, que por supuesto hablan y cuentan la grandeza y el carácter de Dios. Y la tercera forma, que es la más excelsa, la más sublime de todas, es la persona de Cristo, como dice la Escritura, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, estos tres elementos, la naturaleza, las escrituras y Cristo mismo, son la fuente primaria de la existencia o del concepto que tenemos acerca de Dios, que Dios decidió revelarse. Ahora, ¿para qué Dios se reveló? Básicamente para que tú y yo pudiéramos recuperar la imagen de semejanza con la que Dios nos creó y que por causa del pecado y de haberle dado espaldas a Dios, ha venido perpetuándose en la condición humana. También para que podamos conocer y transitar el camino de regreso hacia Él, que es por supuesto Cristo, y también para que nuestra vida tuviera sentido, para que tuviéramos destino, para que pudiéramos tener propósito. Ya está claro que una persona que tiene un concepto acerca de Dios claro en su mente y en su corazón, tendrá más deseos de vivir, más ganas de vivir, más alegría, más existencia, digamos, confortable en medio de la sociedad turbulenta, difícil en la que nos encontramos. Por eso es importante que aprendamos eso. Vamos entonces a dar un clic. Si hemos hablado de que hay tres elementos que Dios decidió usar para revelarse a los hombres, el primero de ellos la naturaleza, pues vamos a hacer ese mismo orden en los próximos temas de este seminario de fe convincente. Vamos a hablar primero acerca de la naturaleza y cómo la ciencia misma se encarga de probar y aún de comprobar la existencia, la realidad de Dios como una notoria verdad. También vamos a hablar acerca de las escrituras, porque algunos han pretendido desdibujar, atacar, tergiversar lo que dice la palabra. Y es importante que nosotros entendamos que la Biblia, aunque no es un tratado de ciencia, la Biblia tiene una sustentación extraordinariamente poderosa. Y vamos a encontrar por qué la Biblia no es un libro cualquiera. Y vamos a estudiar, vamos a mirar la superioridad, la singularidad de las Escrituras, que nos van a llevar a entender que si tú y yo creemos en la palabra, tenemos en la palabra una suficiente convicción para que nuestra fe esté clara y para que también sea fuerte. Entonces vamos en segunda instancia a hablar de la palabra y por qué la Biblia y qué trascendencia tan poderosa ha tenido la Biblia en nuestra fe y en nuestra convicción acerca de Dios. Y también vamos a hablar, por supuesto, de Cristo. Vamos a hablar de Él. Entonces, hablando en primera instancia de la naturaleza, yo quiero que este tema, el de hoy, que tiene por título Argumentos de la existencia de Dios, y sentí colocarle un subtítulo a esta enseñanza, y es Cuando la ciencia prueba a Dios. Cuando la ciencia cuando la ciencia comprueba a Dios. Pensando en eso y tratando de entrar en este concepto de la ciencia y pensando en la naturaleza, porque ¿qué han hecho los científicos? Lo que han hecho los científicos es observar lo que la naturaleza, expresa y muestra. Entonces vamos a tratar de mirar en la naturaleza, de mirar en los conceptos científicos acerca de por qué creer en Dios es un concepto razonable, es un asunto de verdad que tenemos la oportunidad de aprender y de conocer de una manera especial. Albert Einstein, que fue uno de los más extraordinarios científicos que ha pisado la tierra, que además de ser un creyente en Dios, era una persona de una profunda, relevancia en lo que a la ciencia se refiere. Todos saben quién fue Albert Einstein, qué habló Albert Einstein, cuál fue su legado para la humanidad. Y aunque la gente se queda solo en la ciencia, yo quiero destacar y quiero en este momento traer a colación lo que este hombre hablaba acerca de la fe. Él decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Es decir, no es la ciencia
la que termina descubriendo que Dios no existe. Es todo lo contrario. La ciencia la que termina mostrando y además demostrando que evidentemente Dios es real, que no es una invención humana, que no es un concepto etéreo. No. Dios tiene razón de ser en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la misma ciencia termina mostrando cosas que nos van a dar a entender que creer en Dios es un concepto razonable, que es un concepto, por supuesto, fundamental para que podamos vivir una vida de bendición. Luis Pasteur decía la semana pasada que fue un extraordinario científico, que fue una de las personas que más trascendió en lo que es la bioquímica, en lo que concierne a la parte de toda la ciencia misma del ser humano. Él decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia nos aproxima a Él. Entonces, yo quiero en este momento que nos vayamos a algunos términos. No soy científico, por supuesto. No tengo, digamos, una formación en ciencia, ni en biología, ni en química. No, soy un pastor que ha estudiado la palabra, que ha estudiado digamos, la fundamentación bíblica que nos regala el saber que Dios es real. Pero he tratado de investigar un poco, o he tratado de investigar mucho para tratar de condensarles en unas cortas palabras, si el tiempo nos lo permite, cómo es que nosotros podemos comprobar a través de la ciencia que Dios es real. Y bueno, quiero comenzar leyendo el concepto de argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se utiliza para demostrar y también para probar una proposición. De modo que vamos a tratar en este momento de mirar algunos argumentos. Hay un argumento que es fundamental para que podamos nosotros, digamos, comprobar que Dios existe, que Dios es real, que no es una invención. Es el argumento cosmológico. Su nombre mismo lo dice. La palabra cosmos tiene que ver con el universo, tiene que ver con digamos, lo que se ve. Y vamos a tratar de mirar lo que evidentemente enseña, digamos, la ciencia frente a eso. Y quiero iniciar hablando de algo que se conoce en ciencia, que ha sido un método que ha sido usado y que tiene que ser usado siempre que se quiera postular una verdad científica. Es lo que se conoce con el nombre de el método científico. El método científico es digamos, un concepto universal de la ciencia. Y es importante que entendamos que es el método científico para que nosotros podamos, cuando se trata, por ejemplo, de la evolución, cuando se habla del Big Bang, nunca usemos términos como que la ciencia ha comprobado que esa es una verdad, digamos, inobjetable. No, vamos a tratar de mirar qué es el método científico para que, entendiendo qué es el método científico, de ahora en adelante, cuando alguien te hable de evolución, cuando alguien te hable de Big Bang, puedas tú decir, un momentico, eso ni siquiera es una teoría, eso es sencillamente una hipótesis. Y vamos a tratar de explicarle qué es el método científico. Digamos, es el proceso lógico y sensato que nos entrega la ciencia para decir que una verdad es una verdad, que digamos, un postulado tiene sustento. Y en primera instancia, para que la ciencia pueda decir que algo es verdad, tiene que comenzar por el primero de esos pasos, que es la observación. Cuando se observa la vida, entonces se tiene que hacer ese proceso de análisis de la realidad, para que en segundo lugar se llegue al terreno de la hipótesis, que sería básicamente cuál sería la explicación más razonable frente a esa realidad que se ha observado. Luego que se establecen las hipótesis, entonces se realiza una tercera parte que sería el proceso de la experimentación, que sería probar de alguna manera esas explicaciones y probarlas de una manera, como le repito, de forma razonable. Ya cuando esa experimentación se ha dado, entonces se llega al terreno de lo que sería la teoría. Una teoría que sería la probabilidad que más certeza tiene frente a una explicación. Entonces ahí es cuando se habla de una teoría. Cuando esa teoría ha sido comprobada y además demostrada en la experimentación, entonces ya deja de ser una teoría para que se convierta en una ley. Entonces,
Entendiendo esos 5 pasos básicos de lo que es el método científico, yo voy a comenzar diciéndole, cuando a usted le hablen de la evolución, usted tiene que decir, hombre, eso no es ni es una ley, porque no ha sido comprobado, ni siquiera llega al terreno de la teoría porque no se puede demostrar, porque no hay, y de hecho, cuando se piensa en la evolución, cuando se habla del Big Bang, se habla de una presunta respuesta ante esa observación que se hace. De modo que no se puede decir que esto es una teoría, por la sencilla razón de que no se ha podido comprobar. Y ustedes todos saben que cuando se habla de evolución, se habla de algo que se llama el eslabón perdido, eso que no se puede, que no se ha encontrado, que no permite que exista, una explicación sensata y lógica que diga que ya esto no es sencillamente una hipótesis, sino que ahora ya es una teoría que se ha comprobado, y ahí sí se puede decir entonces que es una ley. Entonces vamos a tratar entonces sí de traer algunos elementos que se han considerado leyes, que ya experimentadas, ya comprobadas y ya demostradas se pueden utilizar como argumentos que prueben la existencia de Dios. Y la primera de esas, leyes que nos va a permitir mirar que Dios es una realidad en la existencia de la vida misma es la ley llamada la ley de la causalidad, o también la ley de la causa y el efecto. Ese es un sencillo postulado, de hecho es el más básico de los postulados científicos, que además de ser básico es supremamente demostrado. Y pensando en eso, que tiene un sustento, no ahora en la ciencia moderna, no, eso viene de Sócrates, lo que en su momento, Aristóteles, que hablaba del esquema lógico de causa y efecto, que luego el señor Isaac Newton comprobó a través de las distintas leyes de la materia, que por supuesto permitieron demostrar una de ellas, que es la ley de la gravedad, que ya ustedes conocen y que saben que ya ha sido comprobada. La gravedad no es una teoría, ya es una ley comprobada, medida y por supuesto entendida. Y el señor Isaac Newton era un personaje que en su momento consideró que la explicación más lógica para la vida misma era la existencia de una causa primaria. Y esa ley de la causalidad dice que todo efecto tiene una causa. Y si todo efecto tiene una causa, pues desde luego que tiene que existir una causa no causada, que por supuesto en el caso de nuestra explicación natural, lógicamente tiene que ser un ser que se sale de la esfera de lo material, de lo inexistente desde el punto de vista físico, y ya sabemos tú y yo que ese ser, que es el ser no causado, que es nuestro mismísimo Dios. La ley del universo enseña, esta ley de la causalidad dice que el universo no es una causa, sino que el universo es un efecto. Para poderle hablar de esto, es importante que usted comprenda que el universo no es el origen de la vida. El universo no es el origen de todo lo que existe, porque hoy en día la nueva era ha introducido un concepto de mirar al universo como el ser, como la causa de todo. Y déjenme decirle una cosa, por eso es que la gente utiliza mucho hoy a través de la nueva era ese concepto que dice el universo se ha confabulado, pídele al universo. Cuando la gente se muere, entonces la gente le dice eso es nueva era, pura nueva era, vuela alto, muy alto, como que vuelve al universo, vuelve al nirvana, al estado etéreo de que un día surgiste. Y déjenme decirle, eso no tiene sustento bíblico, no es una verdad que un creyente debiera usar en ningún momento. El universo no es una causa, el universo es un efecto. Por lo tanto, el universo tiene que estar sometido a una ley supremamente poderosa y extraordinaria, que es la mismísima razón que viene del cielo mismo. Los cristianos debemos entender entonces por razonamiento lo siguiente: todo tiene un comienzo. Eso es lo que dice la ley de la causalidad. Todo tiene un comienzo, y universalmente se ha demostrado que todo tiene un origen, una causa, un porqué. El universo entonces tuvo un comienzo. Es imposible, y además
científicamente hablando, no se puede decir que el universo siempre ha existido, porque esa verdad, entre comillas, lo que hace es negar esto que se llama la ley de la causalidad o la ley de la causa y el efecto. Y ya todos sabemos que para que algo, y esto está comprobado, eso es una ley, se llama ley de la causalidad. Entonces, si el universo ha sido una causa, pues ¿quién fue o qué fue, para decirlo desde el punto de vista científico, qué fue o quién fue el que provocó esa causa? Usted lo puede encontrar allá en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 3, cuando dice que Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Y así fue, como dice la Biblia, que se creó los cielos y la tierra. Así que ahí hay una razón muy válida para decir que, hombre, la causa y efecto es una verdad, una ley de la ciencia que dice que todo tiene que tener un origen. Y en el caso del universo, pues alguien debió crearlo. No pudo haber surgido de la nada de forma espontánea. No. En segundo lugar, el origen de la vida. Ese concepto de la vida es importante que lo entendamos de la siguiente manera. Toda la vida que conocemos hoy se reproduce a través de organismos vivos. Una verdad es que se ha comprobado que solo la vida genera vida. Una de las cosas que enseña, digamos, el Big Bang, la evolución, y ahí no hay una gran, digamos, respuesta, una respuesta sensata de cómo es que lo inerte produjo lo vivo o viceversa. Ese concepto no tiene un claro, digamos, argumento para que se pueda llegar a una conclusión. De lo inerte no puede surgir la vida y de la vida no puede llegarse a lo inerte. Entonces, ahí hay un asunto que nos debe llevar al análisis, como tampoco, y esto es algo que la evolución ha pretendido, digamos, explicar solo a nivel de lo físico, pero se olvida la evolución de algo fundamental, y es el hecho de que el ser humano va más allá de una simple estructura molecular, material o tangible. El ser humano tiene algo más allá, que más adelante voy a explicar, que es la ontología del ser, más allá, y habla, por supuesto, acerca de la espiritualidad. Si lo que la evolución plantea de una especie llegando a otra especie, la pregunta es, ¿cómo surge en el ser humano o cómo llegó al ser humano la espiritualidad y una serie de elementos que ya van más allá de lo tangible, que se meten en el terreno de lo intangible, de lo sobrenatural, de lo que no se puede palpar? Eso, desde luego, que es algo importante de también analizar. En tercer lugar, la termodinámica. La termodinámica desde luego, tiene 4 leyes importantes, la termodinámica, y bueno, hay 4 leyes. Quiero citar la primera y la segunda ley de la termodinámica, y aunque esto, desde luego, tiene una sustentación, digamos, científica bastante profunda, quiero simplemente, y a manera más fácil para comprenderse mejor, voy a explicar 2 leyes de la termodinámica que nos van a llevar a preguntarnos y también a concluir, hombre, definitivamente lo que vemos no puede haber surgido de la nada. Es importante que entendamos en primera instancia lo que dice la primera ley de la termodinámica. Lo que dice la ley de la termodinámica, la primera, es que la cantidad total de masa-energía en el universo es constante, que no cambia. Es decir, fíjese esa expresión. Lavoisier, que fue un científico bastante también sustentado en cuanto a este concepto de la termodinámica, él hablaba de que en la naturaleza nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. ¿Qué quiere decir esa expresión que es importante que la entendamos? Oigan, en lo que concierne a la termodinámica, lo que estamos diciendo es que nada pudo. La ciencia no pudo crear absolutamente nada. Nunca se ha observado que algo se cree de la nada. Nunca nada se ha observado. Todo, haciendo, digamos, un análisis con esa primera ley que mencioné de la causalidad, estamos expresando aquí en este momento que la materia
tiene que haber surgido de algo, pero como hemos entendido que es imposible que las cosas se creen de la nada, tangiblemente hablando, físicamente hablando, esto no pudo haber surgido de la nada, hubo algo. Por eso es que el concepto es: nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. Nada se crea por sí mismo. Algo debió crearlo, algo debió traer esto a la existencia. En la naturaleza, en la misma ciencia, todos sabemos que las cosas van cambiando, pero no se van creando. Simplemente hay un cambio de la estructura de la materia, pero no que haya creación. Entonces, si nosotros estamos diciendo que nada se crea, la pregunta es, porque después de lo creado, nada se puede crear. La pregunta es, ¿de dónde surgió la primera expresión de materia? Desde luego que tuvo que venir de una manera sorpresiva y extraordinariamente poderosa. Y es algo que va más allá de la misma creación. Es decir, una fuerza superior, extraordinariamente más grande, tuvo que estar por encima de la estructura material que le pudiera causar un origen a aquello. Entonces, es importante que eso lo tengamos claro. Eso en cuanto a lo que es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que en el universo, esa materia que ya existe, que no puede crearse, que puede modificarse, sí, pero que no se puede crear por sí misma, básicamente es lo que expresamos. La segunda ley de la termodinámica dice que todo lo que existe de alguna manera se va desgastando. Entonces, vea esta segunda ley de la termodinámica. Dice que las cosas se van desgastando. Y ahí se introduce un concepto bastante nuevo para algunos, es la entropía. ¿Qué es la entropía? Es la magnitud de la termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Básicamente, lo que dice la entropía es que las cosas se van tendiendo al desorden, al desuso, al desgaste. Esta taza hoy tiene una apariencia, pero con el tiempo esta taza se va a ir desgastando. Lo mismo sucederá con este teléfono, lo mismo sucederá con cada uno de los elementos. Al principio tienen una forma, pero posteriormente por el uso se van desgastando. Todo tiende al desorden, todo tiende al caos, todo tiende a deteriorarse. Por eso el nivel de la entropía incrementa cada día. Entonces, si la segunda ley de la termodinámica dice eso, la pregunta es: ¿cómo entonces se puede comprobar o aún se puede, sugerir que de lo complejo de lo que hoy es la vida misma provino de un desorden anterior? Eso desde luego no tiene lógica desde el punto de vista científico. Sabemos que todo va, desordenándose. Entonces, no se pudiera de alguna manera decir que si todo se va desordenando, ¿cómo es posible que de lo básico, del caldo de protozoarios del que habla Darwin, se terminó llegando a un nivel de mayor crecimiento, de mayor avance, cuando la ley de la entropía dice que todo tiende al desuso, al desgaste? Entonces, ese desorden no pudo entonces causar lo que es la vida. No se pudo procrear la vida de la nada, cuando ya es básico y sencillo saber que Dios fue el que le dio orden a lo creado, y a la humanidad y a la vida misma Dios le entregó leyes, que son las leyes que hoy rigen la existencia misma. Entonces, aquí hay argumentos que nos pueden llevar a pensar que Dios es una evidencia notoria en lo que concierne a la explicación de por qué existe vida sobre la tierra, y sobre todo por qué el ser humano ha avanzado a tantos niveles. La ciencia, repito, prueba a través de estos elementos básicos la existencia de Dios. Pero también hay algo, y es que no solamente la vida vive, no solamente la vida es, sino que un concepto que tenemos que tener claro es que tiene un origen inteligente, tiene un diseño. Eso se llama el
concepto o el argumento teleológico. ¿Qué dice el argumento teleológico? Pues básicamente lo que dice es que todo lo que se creó tiene un diseño perfecto. Todo lo que se creó tiene una evidencia de una belleza maravillosa. Es decir, que no fue algo que se creó en desorden. No, Dios creó las cosas, como dice el texto bíblico, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces, un señor llamado Voltaire, que usted seguramente ha conocido, ha oído mencionar, ese señor francés que fue en su primera instancia ateo, que vivió allá por el año 1778, que fue un ateo confeso inicialmente, pero que al final de sus días, en lo que se conoció como su máxima notes sur les cabales, expresó lo siguiente: si un reloj presume un relojero, si un palacio indica un arquitecto, ¿por qué el universo no ha de demostrar una inteligencia suprema? ¿Cuál es la planta, el animal, el elemento o el astro que no lleve grabado el sello de aquel a quien Platón llamó en su momento el eterno geómetra? Es decir, este personaje, independientemente de cuál haya sido su relación con Dios, independientemente de cuál haya sido su experiencia de fe, terminó siendo un ateo. Y bueno, ustedes todos saben que es más fácil que un ateo termine creyendo en Dios a que un creyente termine volviéndose ateo. Es más fácil entonces entender, como en el caso de Voltaire, que él comprendió, hombre, que todo tenía que tener una causa. Allá, lo que decíamos en la primera ley que mencionamos, que fue la ley de la causalidad. Pues aquí estamos diciendo entonces que Voltaire estaba diciendo que no solamente el reloj tiene una causa, un relojero, sino que además el reloj fue diseñado con una precisión, con una belleza, con una sincronía maravillosa, que presume entonces que no solamente existió por una causa, es que existió además de por una causa, con una, digamos, capacidad de sincronía, de belleza y de análisis, que desde luego nos habla un poquito lo que se conoce como la inteligibilidad racional del universo. ¿Qué quiere decir eso? Significa, y esto lo dijo Albert Einstein, lo más comprensible del universo es que sea comprensible. ¿Qué quiere decir? Que el universo mismo nos permite a nosotros estudiarlo. La gente puede hacer ciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios diseñó todo de una manera lógica, razonable, entendible, demostrable, comprobable. Y por eso es que los científicos dedican tantas y tantas horas al estudio de la naturaleza, de la existencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó el cosmos y la vida misma a través de sus leyes físicas a las que sometió toda la creación, y que desde luego nos llevan a entender que Dios está allí, detrás de cada elemento de la existencia misma, con un diseño perfecto. Cuando usted lee allá el libro de los Salmos, el capítulo 19, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, cuando miramos el firmamento, cuando vemos la belleza de la creación, tenemos que decir, es que no solamente hubo un creador, es que hubo un creador que tuvo una belleza al imprimírsela en su creación. El naturalismo no puede explicar cosas que cómo es que del caos provino el orden, porque ya ustedes saben que es al revés. No es que del caos vino el orden, sino que del orden ha venido el caos. Dios creó todo bello. Si usted mira la Biblia, allá en el libro de Génesis, Dios dijo que todo era bueno. Y hoy en día el ser humano ha visto cómo la existencia de su propia naturaleza se ha venido desgastando. Se ha desgastado la capa de ozono, se está desgastando la tierra, vamos en algo como lo explicaba la ciencia, la segunda ley de la termodinámica, en la entropía. Estamos en este nivel de desorden, de desgaste, que un día el Señor detendrá, y por supuesto Él establecerá cosas nuevas. Y dice la Biblia que Él un día hará cielos nuevos y tierra nueva.
Es decir, que Dios, ese que un día creó la tierra y que el pecado la ha venido pervirtiendo y la ha venido dañando, un día Dios la hará absolutamente nueva. Es verdad, el que pudo hacerla en su primera instancia, en su primer momento, la podrá volver a hacer. Otro concepto que básicamente nos lleva a entender que Dios está detrás de todo esto y la naturaleza humana o el ser humano como la corona de la creación, es el concepto del principio antrópico. La palabra antro significa hombre, antropos, hombre. Por eso la antropología es la ciencia que se encarga de estudiar al hombre. El concepto antrópico, que fue acuñado por el astrofísico de Cambridge, Brandon Carter, en el año 1974, explicó lo siguiente: parece como si todas las leyes de la física que rigen el universo hubieran sido cuidadosamente diseñadas para hacer posible la vida, pero sobre todo para hacer posible la vida humana en la tierra. Todos sabemos que Dios colocó al hombre como la corona de la creación. Pues bien, la misma ciencia terminó diciendo que todo existe y todo está perfectamente diseñado para que el hombre pudiera vivir sobre la tierra. Mire lo que decía este señor Brandon Carter: la precisa distancia al Sol permite un ambiente adecuado. El hecho de que éste sea una estrella estable y no tenga un comportamiento errático o que tienda a acercarse mucho a las estrellas, la peculiar inclinación del eje terrestre unida a la órbita elíptica hacen posible las estaciones. La perfecta combinación de gases en la atmósfera con 3/4 partes de nitrógeno y 1/4 parte de oxígeno posibilita la respiración y no quema los pulmones. La capa de ozono como escudo protector contra los rayos solares. La temperatura de la corteza terrestre, la superficie sólida de los continentes, cuando la mayor parte del material del universo está en forma de nubes gaseosas o bolas de plasma caliente. La salinidad de los mares, con las singulares propiedades del agua, etcétera, etcétera, hacen que la biosfera, un diminuto oasis en la inmensidad del gran desierto que es el universo. Es decir, si ustedes miran lo que la Biblia dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en la creación misma, la tierra ocupa un lugar importante, y aunque el ser humano ha gastado dinero, vida y tiempo tratando de buscar en dónde existe la misma, digamos, condición de vida que existe en la tierra, no la ha encontrado. Y yo voy a decir esto: nunca la va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo que hizo, lo hizo para que el hombre, el ser humano, el que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de vivir. Eso desde luego es maravilloso. Entonces, la misma ciencia nos termina mostrando, hombre, que Dios no solamente hizo la tierra, la hizo para el ser humano. Para el ser humano Dios hizo la tierra. Otro concepto dentro del argumento teleológico es el diseño inteligente del ADN. ¿Sabe usted y yo? Hoy hablamos bastante del ADN en películas, se habla mucho del ADN, se habla mucho de esa, digamos, porque hay mucho que decir del ADN, pero quiero detenerme un poquito en la parte que concierne a la información genética. Es decir, no solamente Dios nos creó con esa capacidad de vivir, no, es que además Dios colocó en cada molécula de nuestro ser una capacidad de información. Por eso nuestro propio cuerpo termina reproduciéndose, termina multiplicando una información que con este diseño perfecto, o sea, si ustedes miran el ADN, si se llegara a mirar desde el punto de vista del microscopio, el ADN con toda su múltiple complejidad, con la profunda información que en él existe, el ADN termina diciendo, hombre, que hay una inteligencia suprema que fue el que permitió que todo esto terminara sucediendo y alineándose y ubicándose de una manera perfecta. Escuche bien, que esto haya sido causado de manera, digamos, fortuita, por el azar,
por algo, digamos, espontáneo. Es como decir lo siguiente, que yo uso unas letras, ¿cierto? Utilizo unas letras, ¿ok? Coloco las letras sobre un bowl, sobre una botella, sobre una, digamos, una caja. Yo meto las letras allí y luego las lanzo al cielo y luego terminan cayendo en un orden lógico. Oiga, es absolutamente imposible que del caos provenga el orden. Eso, aquí cuando miramos el concepto del ADN, que algunos han usado para decir, no, es que el ser humano se ha terminado adaptando a la existencia. Y eso para ellos es comprobar la evolución. Escuche, vamos a tratar, y bueno, el tiempo se nos ha ido, y yo sé que esto de alguna manera se torna complejo no solamente de entender, también se vuelve complejo inclusive de explicar, pero que en nuestro caso particular nos lleva a decir, hombre, definitivamente Dios está más arriba y más allá de cualquier concepto, digamos, de explicación de la vida sobre la tierra, porque Dios no solamente es la causa de la vida, Él es el sustentador de la vida. Los que se presumen científicos terminan diciendo, por ejemplo, que, hombre, el ser humano se ha terminado adaptando al entorno en el que vive. Y esto ha terminado para ellos demostrando que la evolución existe, porque el ser humano se terminó adaptando y evolucionando. Escuche, precisamente desde el punto de vista del ADN, que es la información de lo que se conoce con el nombre del genotipo, esa información no puede ser alterada por los factores externos. Se puede alterar el fenotipo, pero no se va a alterar el genotipo. Voy a explicárselo de esta manera. Oiga, los seres humanos, históricamente hablando, digamos, hemos tenido que vivir en lugares distintos de este planeta. Los seres humanos, cuando usted vive a nivel de la costa, usted tiene un nivel de hemoglobina. ¿Por qué? Porque a nivel de la costa existe una, digamos, mayor concentración de oxígeno. Por eso la hemoglobina de una persona que vive en la costa es mucho menor a la hemoglobina de una persona que vive en una altura montañosa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a mayor altura, menor oxígeno. Por eso, en los, digamos, sistemas montañosos, las personas se ven más rosadas, es por el nivel de hemoglobina, porque su organismo requiere de mayor capacidad, digamos, respiratoria para poder capturar el oxígeno y transportarlo a los distintos elementos del ser humano, del cuerpo humano. Entonces, sí, el ser humano se adapta. La hemoglobina de una persona se adapta, digamos, al nivel de la altura. Pero eso no significa que el ser humano evoluciona a otra especie o que una persona pasa de una condición a otra. Voy a tener otro ejemplo. Las culturas aborígenes usaban algo que se llamaba, por cultura, la deformación craneana. Cogían a un niño, le colocaban en su cráneo unas tablillas, las apretaban para que su cabeza no fuera, digamos, ovalada, como la mayoría de las personas, o redonda, sino para que tuviera digamos, una apariencia alargada. Eso se llamaba deformación craneana. Y eso lo practicaban las culturas desde mucho tiempo atrás. Sucedía que cuando un niño nacía, no venía con su deformación craneana, sino que había que deformarle su cráneo por la cultura en la que se encontraba. Lo que quiere decir que se puede afectar el fenotipo, que es la apariencia, pero no se puede alterar el genotipo, que es la información genética, que desde luego dice que detrás de todo lo que existe había una inteligencia suprema, sublime, que fue la encargada de darle orden, de darle, digamos, razón de ser a lo que hoy nosotros conocemos. Quiero terminar leyendo lo que el bioquímico
Duane Gitch, científico creacionista y además vicepresidente del Instituto de la Investigación de la Creación, expresó en cuanto a lo que es el genoma humano. Dijo así, comillas, la genética es tan increíblemente compleja y puede ser tan maravillosamente relacionada que absolutamente va a demandar una fuente inteligente. La idea de que todo esto pudo haber venido por accidentes aleatorios, errores genéticos y así sucesivamente es algo que va más allá de la simple comprensión. Es decir, desde luego que detrás de todo lo creado existe un ser supremo que estuvo allí, organizando y estableciendo luego leyes que permitieran que la vida misma se pudiera establecer y sostener y perpetuar en el devenir de los tiempos. Así que, mis hermanos, con esto quiero simplemente dejar un poco de información. Si quizá esto te lleva a estudiar más, a investigar más, a profundizar más, pues bien valió la pena entonces este estudio, este pequeño temario del día de hoy, que desde luego nos va a ayudar a entender que la ciencia no niega la existencia de Dios. Por favor, no permita ni usted creerlo, ni que nadie se lo haga creer que la ciencia niega a Dios. No, como dijo el señor Louis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, que es lo que la gran mayoría de personas presume tener, un poco de ciencia, con un barniz, digamos, de intelectualidad, pero que cuando la gente investiga, cuando la gente se da la tarea de mirar la majestuosidad de la creación, termina diciendo, hombre, esto no puede ser fortuito, esto no pudo haber sido el resultado del azar o de algo, digamos, espontáneo. No, esto tenía que tener una razón de ser, como dice la ley de la misma causalidad. Todo lo que existe debió tener una causa primaria. Entonces, esto es importante que tú y yo lo podamos estudiar y analizar con más detalle. La próxima semana vamos a hablar de 2 argumentos o 3 argumentos que son supremamente importantes, que son válidos y voy a decirle supremamente irrebatibles. Por lo tanto, no se lo pierda, que va a ser desde luego de bendición también para usted. Dios les bendiga. Agradezco al Señor por este espacio, por cada persona que hoy nos ha acompañado, por cada persona que además en el día de hoy ha hecho presencia en este espacio. Quiero pedir que si este tema te bendijo, compártaselo a otra persona. Y además, recuerda visitar nuestras redes sociales, ora por el Ministerio Semilla de Vida, acompáñanos con tu siembra, la necesitamos para continuar con esta tarea. Que Dios les bendiga y que el Señor les respalde en todo lo que hagan. Recuerden, el Dios Todopoderoso que te creó, no solamente te creó, también te ama. Y a través de su amor, tu corazón y tu vida puede tener en Él razón de ser, de existencia, de victoria y de bendición. Declaro para ti y para toda tu familia que el cielo se abra y que todas las bendiciones de Dios sean mucho más que notorias en tu vida y en tu andar. Hasta una próxima oportunidad aquí en Semilla de Vida. Bendiciones y hasta entonces.